noches, profesor Jorge y compañeros en general. Soy el alumno Alexander Piero Cachebuca Negra, del segundo grado A del nivel de secundaria de la institución educativa de Motivo de 35 La Salle. En esta ocasión he venido a presentarles un tema muy interesante, como lo vieron hacer los 3 viajes de Pizarro. Primeramente hay que tener en cuenta que Francisco Pizarro es un conquistador español que conquistó gran parte de América y a la vez una pieza fundamental para el desarrollo de nuestra historia como país por el simple hecho de entrometerse, por así decirlo, en la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre los 3 viajes y vamos a comenzar con el primer viaje. El primer viaje fue hecho entre el año 1524 y el 1525, donde Francisco Pizarro junto a sus huestes se dirigieron decidieron embarcar y a la vez con más que todo, ¿cómo se dice? Y a la vez más que todo habitar las partes costeras de América, las costas de América, y posteriormente su regreso a Panamá. En el segundo viaje podemos observar que fue desde el año 1527 al 1528. En el segundo viaje cabe recalcar que se fue una gran tripulación, la cual se dividió en el río San Juan. Y cabe recalcar que esta tripulación se dirigía a Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil, a la isla de Guayaquil. Bueno, la tripulación que no logró, que se queda a medio camino por así decirlo, ocasionó el accidente muy conocido como lo es el accidente de la Isla del Gallo. En cambio, Pizarro y su escasa tripulación, por así decirlo, porque quedaron muy pocos, llegaron a la isla de Guayaquil y posteriormente llegaron a Tumbes. ¿Qué pasó en Tumbes? Lo que pasa es que ahí se pudieron enterar de que había un gran imperio y un gran imperio que le podría hacer frente a los españoles. Pasemos a la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo es más que todo un tratado real hecho por Francisco Pizarro y el rey de España, por así decirlo. ¿Para qué viene a hacer esto? La capitulación de Toledo viene a más que todo apoyar a Francisco Pizarro, al conquistador español, más que todo para brindarle el apoyo de las fuerzas españolas para la conquista de América. Cabe recalcar que la capitulación de Toledo fue hecha en el año 1529, un 26 de julio para ser exactos. Pasamos al tercer viaje, siendo este el más importante, ya que en esta parte aparece nuestro país. Más que todo, tercer viaje, Francisco Pizarro rumbo al Perú. Esto ocurrió en el año 1531 al 1532. Francisco Pizarro decidió venir desde España a Panamá con más de 200 españoles ahí y comandado por agentes, o por así decirlo, por personas de alto rango como son sus familiares, los cuales debían dirigirse a Perú a través de Panamá, llegando a las islas, posteriormente a Tumbes, y ahí se pudieron enterar de la pelea se enteraron del conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Bueno, más que todo, cuando llegaron, les ofrecieron hospedaje y a la vez se enteraron de que Atahualpa había sido el vencedor de esta batalla, lo cual les benefició un poco para poder desarrollar su plan, por así decirlo. Bueno, cuando les dieron hospedaje, se hospedaron con todos sus soldados y posteriormente esperaban a Atahualpa que los había citado. Captura y muerte de Atahualpa. Bueno, cuando los españoles conocieron a Atahualpa, Atahualpa se alivió porque él pensó que más que todo iban a venir a ayudar a su hermano, pero no era así. Ellos venían de otra forma, por así decirlo, mientras supuestamente ese era el plan. Cuando los españoles llegaron un papa para que les pueda mostrar una Biblia, por así decirlo. Ahora se le llama Biblia. La Biblia, sacó una Biblia y más que todo para que Atahualpa aceptara a Dios en su corazón y al rey de España. Pero como Atahualpa no entendía su idioma, simplemente arrojó la Biblia al suelo. Entonces los españoles salieron de sus escondites para ir y capturar a Atahualpa. Posteriormente de la captura, Atahualpa estuvo capturado durante 6 meses, pero el momento preciso que fue capturado fue un 16 de noviembre del año 1532. Fue bien atendido por los españoles, pero él pedía su ejecución porque tenía el temor de que fueran a ayudar a su hermano Huáscar. Bueno, y pasando de la muerte de Atahualpa o su ejecución, fue más que todo porque lo pidió, pero su primer plan era quemar a Atahualpa, pero Atahualpa no quería eso,
ya que como lo dice la historia, el mundo se dividía en tres partes, que era lo espiritual, lo terrenal y los dioses. Y el centro de todo eran los incas. Y como Atahualpa más que todo era un inca, no quería morir de esa manera, porque según él, iba a ser enterrado y su espíritu iba a cuidar las tierras. Bueno, para que no haya conflictos, Atahualpa se decidió por bautizarse, y cuando se bautizó tuvo la muerte por garrote, la cual consistía más que todo en amarrar su cabeza junto a dos palos y sus piernas, y a la vez jalar de a través de dos huecos que tiene en la espalda para poder comprimir y así ahorcarlo, más que todo por decirlo así. Bueno, posteriormente de la muerte de Atahualpa, de su ejecución, bueno, más que todo su ejecución fue hecha porque se le culparon distintos cargos a los que supuestamente Francisco Pizarro le había dicho. Pasamos al camino a Cusco. Posteriormente de la captura y muerte de Atahualpa, Francisco Pizarro decidió nombrar a otro inca soberano para que gobierne al imperio inca, el cual era Tupac Hualpa. Tupac Hualpa prácticamente murió de una forma misteriosa en un río, en el río Marlón. En ese río murió misteriosamente, pero Francisco Pizarro no se libró de esos cargos, ya que más que todo estaba en constantes guerras con los pueblos vecinos, más que todo con los incas sobrantes, y tuvo distintos conflictos, pero a la vez Francisco Pizarro estaba alegre de que había llegado al Cusco. ¿Y que venía con el Cusco? Según varios, el Cusco tenía una gran riqueza de plata y oro, lo que le convenía mucho a Francisco Pizarro. Posteriormente se pudo observar y el resto es historia. Bueno, cuando asesinaron a Tupac Hualpa, el imperio inca se quedó soberano, pero al final nombraron a otro inca para que pueda seguir así, y Francisco Pizarro tuvo que regresar a España y pudo dividir su reino. Después de todo, voy a decir mis tres conclusiones de mi exposición, las cuales vendrán a ser: mi primera conclusión es que Francisco Pizarro era un conquistador español y soberano, un poco muy inteligente y habilidoso para poder generar un plan y a la vez atacar a los incas por la espalda, por así decirlo. Mi segunda conclusión es que la capitulación de Toledo fue un plan muy ingenioso, ya que iba a obtener más que todo el apoyo de los españoles para poder conquistar América. Y mi tercera conclusión es que la pelea entre Huáscar y Atahualpa no fue algo que benefició a los incas, ya que después de todo malogró sus planes y más que todo perdieron gran parte de su imperio. Bueno, por eso es mi exposición, conmigo será hasta la próxima, muchas gracias.